Por estos días me he encontrado publicaciones en las redes sociales celebrando la victoria sobre el nazismo en Europa y como siempre la izquierda manipuladora mintiendo sobre esta historia. ¿Fueron los soviéticos los que realmente derrotaron a los nazis? ¿Fueron los comunistas los que salvaron al mundo de la dictadura nacionalsocialista alemana? Veamos qué ocurrió realmente. Para hablar de la Segunda Guerra Mundial, de victorias y derrotas, de ganadores y perdedores, hay que comenzar por el inicio de la guerra. ¿Quién o quiénes fueron los responsables del inicio de la Segunda Guerra Mundial? Para conocer la verdadera historia hay que hablar del pacto Ribbentrop-Molotov. ¿En qué consistía este pacto? El pacto Ribbentrop-Molotov, también conocido como el Tratado de No Agresión Germano-Soviético, fue un acuerdo firmado el 23 de agosto de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, representados ambos por sus respectivos ministros de Exteriores, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el anterior por parte de Alemania. En 1939, Europa estaba al borde de la guerra. Hitler planeaba invadir Polonia, pero temía una guerra en dos frentes si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas intervenía por el este. Stalin, por su parte, desconfiaba de las potencias occidentales y no veía garantías firmes contra una posible agresión alemana. Ambos regímenes se pusieron entonces de acuerdo para invadir Polonia juntos y repartirse Europa entre los dos. ¿Qué decía el pacto Ribbentrop-Molotov? La parte pública de este pacto decía que Alemania y la URSS se comprometían a no agredirse mutuamente ni ayudar a terceros en ataques contra el otro. Se prometían resolver pacíficamente cualquier diferencia futura entre ambas potencias, pero además había una parte privada, una parte oculta, una parte secreta de este acuerdo. La parte secreta pactaba la división de Polonia entre ambos. Nazis y comunistas querían repartirse Polonia. El río Bug era la línea de demarcación de esta repartición. También pactaban el control soviético sobre Finlandia, Estonia, Letonia y partes de Rumanía, y el control alemán sobre Lituania. Como consecuencia de este pacto, una semana después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia desde el oeste, y el 17 de septiembre de ese mismo año, apenas 2 semanas después, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas invade Polonia desde el este. Así se consuma el reparto acordado en secreto y se desencadena entonces la Segunda Guerra Mundial. El pacto se mantuvo hasta el 22 de junio de 1941, cuando Hitler lanza la Operación Barbarroja, una invasión masiva contra los soviéticos, rompiendo el tratado y abriendo el frente oriental de la guerra. Hasta aquí ya hemos visto que los nazis y los comunistas soviéticos ambos comenzaron la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de repartirse Europa. Por tanto, ya desde el inicio podemos identificar culpables de este desastre. Ya desde el principio vemos que los comunistas soviéticos no estaban interesados en la democracia ni en la convivencia pacífica. Todo lo contrario, eran tan criminales como Hitler. No fueron los héroes de esta historia, todo lo contrario, fueron los villanos de esta historia desde el principio. Fueron, junto con los nazis, los que comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a entrar en el tema que nos ocupa. Ya tenemos claro quién comenzó la guerra. Pero, ¿quién derrotó a los nazis? Para hablar de esto tenemos necesariamente que mencionar el programa conocido como Ley de Préstamo y Arriendo, o como también se le conoce en inglés, Lend-Lease Act. Una política aprobada en marzo de 1941 por el Congreso de Estados Unidos, que permitió suministrar ayuda militar, industrial y alimentaria a países aliados sin exigir un pago inmediato. Aunque inicialmente este programa estaba destinado a apoyar a Reino Unido y a China, el programa se extendió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la invasión nazi del 22 de junio del 41 tras la Operación Barbarroja. ¿En qué consistió esta ayuda? Entre 1941 y 1945, Estados Unidos envió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 400.000 camiones, incluyendo el mítico Studebaker, esencial para la logística soviética. Además envió 13.000 locomotoras y vagones de tren, 11.000 aviones y 7.000 tanques, 2.6 millones de toneladas de petróleo, más de 4 millones de toneladas de alimento, incluyendo carne enlatada, harina y azúcar, material industrial como acero, aluminio, caucho, botas, radios, explosivos, medicamentos, todo esto por un valor de más de 11.000 millones de dólares de la época, el equivalente a más de 180.000 millones de dólares actuales.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recibió toda esta ayuda para poder resistir y apenas devolvió una fracción muy pequeña de todo ese valor. Gracias a la ayuda estadounidense, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pudo movilizar mejor sus tropas, mantener la producción armamentista y mejorar, sobre todas las cosas, el abastecimiento en frentes lejanos como el de Stalingrado y el de Kursk. El Ejército Rojo fue el más grande del conflicto, pero muchos de sus avances logísticos y mecánicos dependieron del suministro estadounidense, de la ayuda estadounidense. Stalin intentó minimizar esta dependencia, pero incluso generales soviéticos como Zhukov reconocieron la importancia del Lend-Lease Act tras la guerra. Hasta este punto, podemos concluir que los soviéticos no solo iniciaron la guerra junto a los nazis, sino que además no pudieron, sin la financiación de Estados Unidos, hacerle frente a Hitler. Los Estados Unidos tuvieron que financiar a los soviéticos durante años para que pudieran resistir y Hitler no se apoderara de todo su territorio. Continuamos entonces con la historia de quién derrocó a los nazis. Y para ello también hay que hablar necesariamente del día D. El día D fue el 6 de junio de 1944, fecha en la que los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras fuerzas lanzaron la mayor invasión anfibia de la historia en las playas de Normandía, en Francia, ocupada por los nazis. Su nombre en clave fue Operación Overlord y marcó el inicio de la liberación de Europa occidental del control nazi, del control de Hitler. ¿Qué ocurrió ese día? Más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en 5 playas designadas: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Involucró 5.000 barcos, 11.000 aviones y una compleja coordinación aérea, naval y terrestre. Las tropas enfrentaron fortificaciones alemanas, minas, ametralladoras y una feroz resistencia, especialmente en Omaha Beach. ¿Por qué hay que hablar del día D cuando vamos a hablar de quién ganó la guerra? Simple, porque este día marcó el inicio del fin del Tercer Reich. Por primera vez los aliados occidentales abrían un frente terrestre directo contra Alemania en Europa. Hasta entonces, el peso de la guerra terrestre contra los nazis lo llevaban principalmente los soviéticos en el este y la resistencia en los países ocupados como la resistencia francesa. El día D permitió el avance hacia París por tierra y permitió la liberación de Francia en agosto de 1944. A partir de ahí, los aliados empujaron a las tropas nazis hacia Alemania desde el oeste. Mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas luchaba contra millones de soldados alemanes en el este, la apertura del frente occidental dividió los recursos militares de Hitler y esto definitivamente aceleró el colapso militar alemán. El día D tuvo un costo humano elevadísimo. Se estima que más de 10.000 soldados aliados murieron o resultaron heridos ese día. Otro punto clave para definir quién derrocó a los nazis fueron los convoyes de barcos que cruzaban continuamente el Atlántico. Los convoyes de barcos con suministros desde América hasta Europa fueron una pieza clave para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sin ellos, la resistencia británica, la liberación de Europa y el esfuerzo militar en general habría sido imposible. Eran auténticas arterias de vida que transportaban soldados, alimentos, armas, combustibles, municiones, vehículos, materias primas, medicamentos, todo esto desde Estados Unidos y Canadá hacia Reino Unido y hacia la Unión Soviética y además hacia otros frentes también de la guerra. Un convoy era un grupo de barcos mercantes escoltados por buques de guerra, por destructores, por corbetas, por ejemplo, que navegaban juntos para defenderse de los ataques enemigos de los submarinos alemanes, los U-Boats. Los convoyes más importantes cruzaban el Atlántico Norte. Fue una ruta extremadamente peligrosa y se conoce hoy como la Batalla del Atlántico. ¿Por qué fueron importantes estos convoyes para ganar la guerra? Porque mantuvieron con vida a Gran Bretaña. Desde 1940, Reino Unido quedó prácticamente aislado tras la caída de Francia. Los convoyes eran su única fuente de alimentos, combustibles, repuestos, armas, tropas. Sin ellos, los británicos habrían colapsado o habrían tenido que rendirse. Los convoyes permitieron el desembarco de Normandía, el día D. El éxito de la Operación Overlord en 1944 dependió de una cadena logística perfecta. Millones de toneladas de suministros y tropas cruzaron el Atlántico antes, durante y después del día D. Fueron un apoyo decisivo además para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una parte crucial del programa Lend-Lease se enviaba por rutas marítimas, incluyendo convoyes que iban desde Islandia o Escocia hasta el puerto soviético de Murmansk, desafiando no solo los peligrosos submarinos alemanes, sino también el hielo, las tormentas y todas las inclemencias del tiempo. La Batalla del Atlántico, para que tengan una idea, fue la campaña naval más larga de la guerra. Comenzó en el mismo 1939 y terminó en 1945. Los submarinos alemanes
hundieron más de 3.000 barcos aliados, tratando de asfixiar al Reino Unido. En esta batalla murieron decenas de miles de marineros, de civiles y de militares. A partir de 1943, gracias a las mejoras en el radar, sonares y gracias a las escoltas aéreas y la ruptura de los códigos alemanes, como el de la máquina Enigma, los aliados comenzaron entonces a ganar ventaja en la batalla del Atlántico. Sin estos convoyes, no habría habido resistencia británica, ni desembarco en Normandía, ni apoyo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y así llegamos a la fecha del 9 de mayo de 1945, la llamada Día de la Victoria Soviética, celebrada justo este 9 de mayo. Es uno de los eventos más manipulados y politizados de la historia moderna. Aunque efectivamente marca la capitulación de la Alemania nazi en 1945, Stalin transformó ese hecho militar en una herramienta propagandística, borrando verdades incómodas, glorificándose a sí mismo y construyendo un relato épico en el que el pueblo soviético y el comunismo salvaron al mundo, ocultando el rol de los aliados, el costo humano y sus propios crímenes, ocultando todo esto que les acabo de contar anteriormente. Pero, ¿por qué el 9 de mayo? ¿Qué fecha más curiosa? Alemania realmente firmó la rendición el 7 de mayo de 1945 en Reims, Francia, ante las fuerzas aliadas. Esto enfadó muchísimo a Stalin, y es así como los soviéticos exigieron otra firma en Berlín el 8 de mayo, en presencia del Ejército Rojo. Debido a la diferencia horaria, cuando se firmó en Berlín el 8 de mayo, ya en Moscú era el 9 de mayo. Por eso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas celebra ese día. Fue un simple capricho, una imposición simbólica de Stalin, que quería mostrar que la verdadera victoria se había firmado bajo su estricta vigilancia. El primer gran desfile tuvo lugar el 24 de junio de 1945 en la Plaza Roja, pero Stalin no asistió oficialmente por las excusas que puso, modestia o por razones de trabajo. Pero en realidad, Stalin temía perder el protagonismo o ser eclipsado por uno de sus generales, como el general Zhukov. De hecho, fue Georgy Zhukov quien pasó revista a las tropas montado a caballo, lo que molestó muchísimo a Stalin y pronto lo terminó marginando políticamente y desapareciendo de la esfera militar rusa. Stalin impuso la narrativa de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sola derrotó a los nazis, ocultando el apoyo decisivo del programa Lend-Lease estadounidense, la apertura del frente occidental en el día D y la colaboración aliada, además de la lucha de toda la resistencia, como fue la resistencia francesa. Los comunistas se presentaron como los libertadores de Europa del Este, pero en realidad lo que hicieron fue imponer regímenes comunistas por la fuerza en todos los países que quedaron bajo su dominio. Así dieron cumplimiento, de forma indirecta, al pacto Ribbentrop-Molotov. No pudieron repartirse Europa con Hitler, pero al final terminaron repartiéndosela por la fuerza. Habían firmado este pacto con los nazis y terminaron apoderándose no solo de Polonia, sino de media Europa. Millones de europeos pasaron de una ocupación nazi a otra dictadura, la soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sufrió más de 27 millones de muertos, en su mayoría civiles, pero además, en su mayoría por malas decisiones tácticas, por purgas internas, por masacres internas y uso masivo de carne de cañón. Stalin ocultó todos estos datos. Nunca reconoció su responsabilidad en masacres como la del Bosque de Katyn, ni en deportaciones masivas de pueblos enteros, ni en todos los genocidios que se cometieron bajo su régimen. Tampoco se hablaba de los miles de soldados soviéticos ejecutados por no querer servir de carne de cañón, ejecutados bajo la etiqueta de cobardía o deserción simplemente por quererse rendir. Durante los primeros 22 meses de la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los comunistas, colaboraron con los nazis, compartiendo recursos, inteligencia, información y ayuda para poder ocupar Polonia, siendo además ellos, los comunistas, los únicos y los mejores aliados de Hitler. El Día de la Victoria Soviético no es solo un recuerdo legítimo del fin del nazismo. Ese día también es una farsa cuidadosamente construida por Stalin para blanquear su imagen, borrar errores y reescribir la historia como si solo el comunismo hubiera salvado el mundo. La verdad es mucho más compleja. La historia demuestra que la victoria fue aliada, no soviética en solitario. Y Stalin fue tan criminal como Hitler, aunque el relato oficial ruso intente ocultarlo hasta el día de hoy. Y ahora la pregunta. ¿Fueron los soviéticos solos los que derrocaron a los nazis? La respuesta es no.